Tú has escuchado el sonido del hielo rompiéndose al amanecer. Y si existiera un lugar donde el hielo respira, la sal canta y el fuego nunca muere, un lugar donde lo imposible es solo el comienzo. Hay un país donde todo esto es real, un escenario natural, donde el hielo, la sal y el fuego conviven en una danza milenaria, forjada por las manos del Creador. Ese país se llama Chile. Pero ¿qué hace de este territorio uno de los más extremos del planeta? ¿Qué vuelve sus paisajes tan sobrecogedores? ¿Y por qué casi nadie ha visto sus mayores maravillas? Hoy, aquí en nuestro planeta, lo vas a descubrir, pero no solo con los ojos. Lo vas a sentir, te va a estremecer. Y cuando todo termine, nada dentro de ti será igual. Del sur glacial a la aridez del norte absoluto, Chile recorre más de 4.300 kilómetros de longitud. Una franja esbelta, apretada entre la cordillera de los Andes y el Pacífico Sur. Es como si la naturaleza hubiera decidido esculpir un poema vertical, con estrofas de piedra, fuego, sal y nieve. Más de 19 millones de personas viven aquí, dispersas entre valles fértiles, montañas sagradas, ciudades portuarias y desiertos sin fin. Y en medio de todo eso, están los lugares que el mundo casi no ha visto. Los rincones donde el Creador parece haber susurrado que haya maravillas. Si en nuestro último documental fuimos tocados por la grandeza de las aguas, de los bosques y del alma verde de Brasil, hoy seguimos el llamado del opuesto. Del calor a los glaciares, de la humedad al desierto, Chile invita a una travesía donde cada paso es una revelación. Pero atención, no esperes un guía turístico común. Lo que verás aquí son las maravillas de hielo, sal y fuego. Algunas escondidas, otras olvidadas, otras casi inalcanzables. Estás a punto de sumergirte en lagos que brillan como espejos, a tocar el silencio de desiertos que parecen de otro planeta y a atravesar paisajes tan remotos que parecen susurros de la creación. En este documental vamos a descifrar el silencio de los Andes, entender cómo el desierto más seco del planeta se convirtió en un santuario de luz y contemplar la isla de Pascua, donde colosos de piedra vigilan el horizonte desde hace milenios. Y antes de avanzar, solo un recordatorio sutil. Tú que nos estás viendo por la TV, revisa ahora si ya estás suscrito aquí al canal Nuestro Planeta. Eso garantiza que no te pierdas las próximas maravillas que estamos preparando para ti. Ahora respira profundo. Deja que el brillo de tu TV transforme la sala en un portal y prepara tu corazón, porque la experiencia va a comenzar y comienza donde la creación grita en silencio. Torres del Paine y Glaciar Grey, catedrales de granito y hielo vivo.
Ubicado en el extremo sur de Chile, en la región de la Patagonia, el Parque Nacional Torres del Paine está a más de 2.500 kilómetros de Santiago, cerca de la ciudad de Puerto Natales. Es uno de los lugares más icónicos del planeta, reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera, un refugio natural que se extiende por más de 227.000 hectáreas. Imagina un santuario donde las montañas no solo tocan los cielos, sino que parecen perforarlos. Las torres del Paine son agujas de granito, esculpidas como verdaderas catedrales por la mano del Creador. Aquí, la naturaleza no se limita a existir, ella se impone. Paredones que alcanzan casi 3.000 metros de altitud se alzan como guardianes eternos de la Patagonia chilena. Los valles profundos, los ríos de aguas turquesa y los cielos que cambian de color a cada instante forman un espectáculo que parece vivo. El tiempo aquí respira diferente. En el corazón del parque se revela el inmenso lago Grey. Sus aguas heladas son alimentadas por un gigante, el glaciar Grey, un coloso blanco que nunca descansa. Este glaciar es una muralla de hielo con más de 30 kilómetros de extensión. Sus bloques se desprenden con estruendos que resuenan como truenos en la inmensidad. Cada iceberg que flota es un fragmento de la historia milenaria de la Tierra. Estar frente a él es escuchar al planeta hablar. Es como si cada crujido del hielo fuera una palabra, grabada en los archivos del tiempo. Aquí, la creación nos recuerda que nada es permanente. Pero no es solo el hielo el que domina este reino. En las planicies abiertas, los guanacos caminan con ligereza, mientras los cóndores dibujan círculos majestuosos en los cielos. Estos animales parecen saber que viven frente a un altar natural, un escenario tan sagrado que fue reconocido como uno de los destinos más bellos del mundo, un regalo de la creación. Al amanecer, cuando el sol toca las torres del Paine, el granito se transforma en llamas rojas, como si la montaña entera ardiera en fuego. Es un espectáculo que deja a cualquier viajero en silencio. El clima aquí es impredecible. En un solo día puedes sentir sol, lluvia, nieve y viento. Por eso, muchos dicen que Torres del Paine es un lugar donde las 4 estaciones conviven. Los senderos son infinitos. Uno de los más famosos lleva al Mirador Base con cerca de 18 kilómetros de caminata. Cada paso es una invitación a presenciar la grandeza de la creación. Y es aquí, frente al hielo vivo y las catedrales de granito, donde comienza nuestro viaje. Pero ¿qué vendrá después? ¿Qué más guarda Chile en sus confines más secretos? Prepárate, porque el próximo destino nos llevará a un mundo blanco y silencioso, donde la tierra se cubre de sal y el cielo parece no tener fin.
Salar de Atacama, donde la tierra se vuelve blanca. En el corazón del desierto más seco del mundo, surge un escenario que parece de otro planeta. El Salar de Atacama ocupa más de 3.000 kilómetros cuadrados, un espejo blanco, creado por el encuentro de sales milenarias. Ubicado a más de 2.300 metros de altitud, se encuentra en el norte de Chile, a pocas horas de San Pedro de Atacama, una aldea oasis que sirve como puerta de entrada a este universo. Aquí la tierra parece cristalizada, el sol se refleja en las sales, creando espejismos que confunden la mente. Es como si camináramos en la superficie de la luna. No por casualidad, uno de sus valles más famosos se llama Valle de la Luna. Montañas de sal, formaciones esculpidas por el viento y un silencio que resuena como el vacío del espacio. Pero en medio de tanta aridez, aún hay vida. En las lagunas Chaxa, Miscanti y Miñiques, los flamencos bailan reflejados en el agua, como si fueran pintura en movimiento. Estas aves elegantes viajan miles de kilómetros en busca de alimento, y aquí encuentran el refugio perfecto. La imagen de un flamenco sobre las aguas espejadas es uno de los mayores símbolos del Atacama. El desierto es extremo. Llueve menos de 2 milímetros por año, pero aún así la vida insiste. Es como si el Creador hubiera demostrado que incluso en el silencio de la esterilidad, la belleza puede florecer. El cielo del Atacama es otro espectáculo, considerado el más limpio del planeta. Aquí se encuentran los mayores observatorios del mundo, una ventana cósmica para descifrar los misterios del universo. De noche, millones de estrellas brillan con nitidez absoluta. Es como mirar hacia la eternidad. Muchos viajeros dicen que el cielo del Atacama despierta la sensación de que estamos ante la propia creación. Y no es solo la ciencia la que se maravilla. Pueblos ancestrales ya veían en este cielo un santuario espiritual. Aquí las constelaciones guiaban cosechas, rituales y la propia supervivencia. Caminar por el Salar de Tara es como entrar en una galería esculpida por la naturaleza. Rocas inmensas parecen esculturas erigidas para guardar secretos. Un templo mineral cubierto por el silencio. El Atacama no es solo el desierto más seco, es un laboratorio vivo. Astrónomos, geólogos y exploradores vienen aquí para entender cómo sería vivir en Marte. Y frente a esta vasta blancura, hay una pregunta que resuena. ¿Cómo puede existir tanta belleza en un lugar donde nada debería existir? Pero este es el misterio de Chile, una tierra de contrastes, donde el vacío se transforma en arte y donde el silencio habla más fuerte que 1000 palabras.
No todos lo notarán, pero si entendiste la esencia, escribe en los comentarios "sal", discretamente, sin spoilers. Solo eso. Sal. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Guarda bien este escenario, porque en el próximo destino, la calma del desierto dará lugar a algo imprevisible, un lugar donde la nieve y el fuego conviven lado a lado. Volcán Villarrica y Distrito de los Lagos. Fuego sobre nieve. En el corazón del sur de Chile, a solo 750 kilómetros de Santiago, se alza el Volcán Villarrica, uno de los volcanes más activos de Sudamérica. Con más de 2.800 metros de altitud, domina el paisaje del Distrito de los Lagos, una región marcada por bosques de araucarias, lagos cristalinos y pueblos encantadores. En la base del volcán está la ciudad de Pucón, conocida como la capital de la aventura chilena. Aquí, viajeros de todo el mundo llegan en busca de nieve, fuego y adrenalina. El Villarrica guarda en su interior un lago de lava incandescente, un corazón en llamas que late en silencio, un espectáculo raro e hipnótico. De noche, cuando el cielo está despejado, es posible ver el brillo rojo del cráter, como si la montaña respirara fuego, un recordatorio de que la Tierra nunca deja de moverse. Pero este destino no es solo geología, es cultura. Los pueblos mapuches consideran el volcán un ser sagrado, un guardián espiritual temido y venerado. Los mapuches llaman al Villarrica Rucapillán, la casa del espíritu. Para ellos, cada erupción es un mensaje divino, una advertencia de que el mundo debe ser respetado. Y no son solo los pueblos ancestrales los que se maravillan con esta región. Viajeros exploran las aguas termales, los bosques de araucarias y los lagos de origen glaciar. Entre los más famosos está el lago Villarrica, de aguas profundas y heladas, reflejando el volcán como si fuera un espejo perfecto, una pintura viva, donde el fuego se encuentra con el agua. El Distrito de los Lagos guarda otros tesoros, como el lago Yanquihue y el lago Todos los Santos, regiones donde la vida florece, en contraste con el frío de la cordillera. Y para los amantes de la aventura, la escalada a la cumbre del Villarrica es un desafío inolvidable, una caminata que exige preparación física, pero recompensa con vistas indescriptibles. Desde lo alto es posible avistar decenas de lagos, una constelación líquida esparcida al pie de los Andes y a lo lejos otras montañas nevadas, como si custodiaran este territorio mágico. Pero el espectáculo no termina aquí. Siguiendo por la cordillera,
encontramos la legendaria carretera de los Caracoles, una serpentina de curvas infinitas que corta los Andes rumbo a Argentina. Allí, cerca, están el Esquí Portillo y la Laguna del Inca, escenarios de nieve eterna, donde los deportes extremos conviven con leyendas que hablan de reyes incas y amores perdidos. Y aún el Valle Nevado, uno de los centros de esquí más famosos de América Latina, una invitación a deslizarse sobre la nieve, mientras los volcanes vigilantes observan en silencio. El distrito de los lagos es contraste, fuego que nunca se apaga, aguas heladas que nunca se secan y tradiciones que resisten, como las araucarias que desafían los siglos. Es un territorio donde la aventura y lo sagrado se encuentran, donde la ciencia estudia el magma, pero el corazón siente reverencia. Un escenario donde el creador escribió una de sus obras más audaces. Ahora dime, ¿desde dónde nos estás acompañando? ¿Qué ciudad, qué rincón del mundo te acoge en este preciso momento? Toma tu celular. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y qué estás sintiendo en esta inmersión por Chile. Porque más que ver, estás sintiendo este viaje con nosotros y eso es lo que lo hace más especial. Pero el viaje no termina aquí. El próximo destino nos llevará a un templo escondido en las aguas glaciares. Un lugar donde la roca se curva para crear la más rara de las catedrales. Capillas de Mármol, la Catedral Azul del Lago General Carrera. En el sur de la Patagonia chilena, escondido entre montañas nevadas, surge el lago General Carrera, el lago más grande de Chile, compartido con Argentina. Sus aguas de tono azul turquesa se extienden por más de 1.800 kilómetros cuadrados. Un mar interior, esculpido por el deshielo de los Andes, que refleja el cielo como un espejo. En el corazón de este lago, encontramos uno de los templos naturales más raros de la Tierra, las capillas de mármol, formaciones rocosas, tan delicadas que parecen obras de arte. Son cavernas formadas a lo largo de más de 6.000 años, esculpidas por el agua glacial, que con paciencia infinita pulió el mármol en formas imposibles. Aquí, la piedra se curva, el mármol se abre y la luz atraviesa las paredes rocosas, creando reflejos que cambian a cada hora. Es como entrar en una catedral líquida. Los botes se deslizan sobre la superficie calma. Dentro de las cavernas, las columnas parecen pilares góticos y el agua brilla en tonos de azul que no existen en ningún otro lugar. Muchos llaman a este espectáculo Capilla Azul, otros dicen Catedral de Mármol, pero todos coinciden en algo: es uno de los escenarios más hipnóticos del planeta. A cada movimiento de la luz, la caverna se transforma. Por la mañana, el azul es intenso. Al atardecer, tonos dorados se esparcen y al anochecer,
el lago duerme en silencio. El lago General Carrera tiene profundidades que superan los 500 metros, un abismo líquido que guarda misterios aún no explorados. Y no es solo la belleza la que impresiona, la fuerza del viento patagónico hace que las aguas cambien en un instante, en un momento, calma absoluta, en el siguiente, olas violentas. Aún así, los pescadores locales desafían estas aguas. Aquí se pescan truchas y salmones gigantes, peces que reflejan la riqueza de las aguas frías, alimentadas por los glaciares andinos. Pero lo que más atrae a los viajeros es la sensación espiritual del lugar. Entrar en las capillas de mármol es como atravesar un portal, una comunión con la creación. Los geólogos afirman que el mármol fue moldeado por el tiempo, pero muchos visitantes dicen otra cosa, que al entrar aquí se siente la presencia de lo divino, como si fuera un santuario. Y quizás sea eso, el secreto de este lugar. Más que paisaje, es una experiencia, un encuentro íntimo entre la piedra, el agua y la luz. Pocos lugares en el mundo logran unir geología y poesía. Las capillas de mármol lo logran, transforman minerales en música para los ojos. Viajar hasta aquí no es sencillo. Son largos caminos de tierra, horas de travesía y desafíos impuestos por el clima, pero cada segundo vale la pena. Quien llega hasta las capillas lleva consigo una memoria eterna, un recuerdo imposible de borrar, porque este no es solo un destino, es un milagro de piedra y agua. Pero el viaje no termina aquí. El próximo destino nos llevará a lo alto de los Andes, un lugar donde la tierra tiembla y el vapor se eleva como columnas de fuego. Géiseres de El Tatio, el despertar del vapor en los Andes. En lo alto de los Andes, a más de 4.300 metros de altitud, surge un escenario que parece fuera de la realidad. Bienvenidos al campo geotermal de El Tatio. Este es el tercer campo de géiseres más grande del mundo. Con más de 80 chorros activos, solo es superado por Yellowstone en Estados Unidos y por el Valle de los Géiseres en Rusia. Aquí, la tierra respira vapor. Al amanecer, columnas blancas se elevan como antorchas, y cada soplo de la tierra es como un grito que surge de su corazón incandescente. El frío extremo de la madrugada hace que la temperatura caiga por debajo de 10 grados bajo cero. Y en ese contraste brutal, el vapor estalla en el aire, creando imágenes surrealistas. El sol nace lentamente y la luz dorada invade el valle. Cada rayo revela nubes de vapor que danzan como cortinas etéreas, un espectáculo imposible de olvidar. Y no es solo la belleza lo que impresiona. Los géiseres del Tatio son una joya científica. Geólogos estudian este campo para comprender la energía geotermal y las fuerzas que aún mueven el planeta.
Pero este también es un territorio espiritual. Para los pueblos andinos, el Tatio es sagrado. Ellos creen que los chorros de vapor son mensajes enviados de la tierra al cielo. Y ante este espectáculo, una palabra se impone en el silencio: eternidad. Si este instante te tocó, deja tu like ahora mismo. Es tu forma de decir: yo también lo sentí. Porque el Tatio es eso, un recordatorio de la eternidad, un mensaje de que el mundo es más grande de lo que podemos comprender y más frágil de lo que nos atrevemos a creer. Aquí también vive la fauna de los Andes. Las vicuñas caminan entre las columnas de vapor, patos andinos nadan en lagunas congeladas y los zorros se mueven discretos en la inmensidad del altiplano. El contraste es absoluto. Agua hirviente brota del suelo, mientras el hielo cubre la superficie. Es la danza de los opuestos, es el fuego conviviendo con el hielo. Y cada paso aquí es un desafío. El aire enrarecido vuelve la respiración lenta, los músculos piden más oxígeno y el cuerpo siente el peso de la altitud. Aún así, viajeros de todo el mundo enfrentan el frío. Se levantan antes de que salga el sol, enfrentan caminos de tierra helada, todo para presenciar el despertar de los géiseres. Y cuando llegan, entienden por qué. Este no es solo un espectáculo natural, es un ritual diario, un himno cantado por la propia tierra. El nombre El Tatio viene del idioma Kunsa y significa horno, una metáfora perfecta. Aquí el planeta revela su calor interior. Pero también es un lugar de riesgo. Las aguas hierven a más de 90 grados. Un paso en falso puede ser fatal. El respeto es la primera regla. Y aún así, hay quienes se sumergen en sus piscinas termales. Las aguas se mezclan con minerales y muchos creen que curan. Un regalo raro en medio de la aridez extrema. Al alejarse, el campo parece una ciudad fantasma. Columnas de vapor se disipan como si fueran espíritus vagando, un misterio que permanece incluso después de que el sol ya ha calentado el valle. Pero el Tatio no es solo pasado, es futuro, es energía limpia, capaz de abastecer comunidades enteras, un recordatorio de que la tierra aún guarda soluciones en sus profundidades. Al dejar el campo de géiseres, una sensación nos acompaña, la de haber visto la respiración de la tierra, la de haber caminado sobre el límite entre la vida y la muerte. Sigue conmigo, porque nuestro viaje continúa. El próximo destino nos lleva al corazón verde del sur de Chile, donde los lagos reflejan el cielo y un volcán vigila el mundo en silencio. Lago Llanquihue y el volcán Osorno, el espejo de la creación. Al norte de la región de los lagos, a unos 1000 kilómetros de Santiago, se encuentra el inmenso lago Llanquihue, uno de los más grandes de Chile y también uno de los más cinematográficos.
Con más de 800 kilómetros cuadrados, sus orillas tocan diversas ciudades encantadoras, como Puerto Varas y Frutillar. Y en su horizonte se alza el majestuoso volcán Osorno. El Osorno es un ícono, un cono perfecto de nieve eterna. Su forma simétrica recuerda al monte Fuji, pero con alma andina y raíces profundas en la cultura chilena. Con más de 2.600 metros de altitud, este volcán domina el paisaje, como un guardián silencioso, un centinela ancestral, observando las aguas de abajo. El lago, a su vez, se convierte en un espejo. En días despejados refleja el cielo, las nubes y el propio volcán en simetría divina. Es una visión casi surreal, como si la creación decidiera duplicar su obra, enmarcada por bosques valdivianos y campos floridos en los meses de verano. La región alberga una biodiversidad única. La fauna incluye zorros, pudús y aves endémicas, y en los senderos alrededor del lago, los viajeros encuentran paz y un silencio casi sagrado. Los bosques húmedos exhalan el perfume de la tierra viva. Ríos descienden de los glaciares, alimentando el lago con aguas puras. Aquí todo late en armonía. Y cuando el viento sopla, el lago gana olas suaves que bailan bajo la luz dorada del atardecer. Un espectáculo que parece coreografiado por el creador. Subir hasta el Osorno es entrar en otro mundo. El teleférico lleva a los visitantes hasta las laderas nevadas, donde se revelan cráteres antiguos y formaciones de lava petrificada. Desde lo alto, la vista es indescriptible. El lago Llanquihue brilla abajo, mientras a lo lejos otros volcanes se dibujan, como el Calbuco, el Puntiagudo y el Tronador. Pero no es necesario escalar para sentir el impacto de este lugar. Basta con caminar por la orilla, sentir el aroma de la madera húmeda y escuchar el llamado de las aves. Este es un destino donde todo dialoga: el agua, el fuego, la tierra, el cielo, y donde la fe se encuentra con la belleza natural sin necesidad de palabras. No por casualidad, los pueblos originarios consideraban este volcán sagrado, un símbolo de fuerza y un vínculo entre lo humano y lo divino, una escalera rumbo a las alturas. Las historias mapuches hablan de espíritus que habitan el Osorno, guardianes invisibles que protegen las aguas y bendicen a quienes caminan con respeto. Hoy, el turismo resuena en toda la región, pero muchos aún vienen hasta aquí, no solo por los paisajes, sino por algo más profundo, una conexión con lo eterno. Y quizás por eso, los reflejos del lago Llanquihue no son solo visuales. Reflejan lo que hay dentro de nosotros y lo que olvidamos ver en la vida cotidiana. En este espejo de la creación, cada brisa lleva un susurro, cada rayo de sol, una revelación, y cada silencio,
una oración que nos devuelve al origen. El volcán permanece allí, inmóvil, eterno, como una escultura viva, custodiando el paisaje con ojos de fuego dormido. Pero nuestro viaje no puede detenerse. El próximo destino nos lleva a la costa central. Allí, cerros coloridos se encuentran con el mar y palacios olvidados vigilan la costa. Dos ciudades hermanas, con almas que se complementan. Valparaíso, entre colores, palacios y océano Pacífico. En Valparaíso, las casas desafían la gravedad, pintadas con colores vivos, cuelgan sobre los cerros, como obras de arte que el tiempo no borra. Fundada en el siglo XVI, Valparaíso creció como puerto y poesía. Fue refugio de navegantes y hogar de artistas que veían belleza en el caos ordenado de sus pendientes. Sus famosos ascensores aún suben y bajan lentamente, uniendo lo alto con lo bajo como si conectaran pasado y presente. Una danza mecánica en medio del escenario urbano. Murales de street art cubren las paredes, contando historias que ni los libros guardan. Cada pared tiene voz, cada callejón una memoria. Es la ciudad que respira arte a cielo abierto. Patrimonio Mundial de la UNESCO. Valparaíso encanta por lo imperfecto, por lo antiguo que aún late, por los palacios olvidados que brillan al atardecer. A su lado, Viña del Mar ofrece contraste. Jardines simétricos, playas extensas y mansiones que recuerdan épocas doradas. El mar allí susurra con elegancia. Viña es calma y delicada, donde el sonido de las olas arrulla los paseos, ciclovías junto al mar, palmeras alineadas y un clima que invita al descanso. El Castillo Wolf vigila la costa como un guardián del tiempo, construido sobre las rocas. Enfrenta el Pacífico, como quien guarda secretos antiguos. En los jardines de Viña, flores tropicales danzan con el viento, mientras en Valparaíso, los gatos duermen sobre los tejados y los artistas pintan el mundo a su manera. Y hay un momento del día en que todo parece detenerse. Cuando el sol comienza a descender, tiñendo de naranja los murales y bañando el mar en oro líquido. Es en ese instante que Valparaíso y Viña se unen en silencio. Una hecha de caos creativo, la otra de orden y paz, pero ambas parte de la misma poesía. Las gaviotas surcan el cielo, las olas rompen en sincronía y los faros se encienden como ojos atentos en la orilla del continente. Allí el pasado y el presente se abrazan. Los trenes aún llegan a la estación, los cafés se llenan de risas y la ciudad parece susurrar: estoy viva a pesar de todo. Valparaíso huele a pintura, Viña a perfume de flores. Una vive del arte, la otra de la armonía, y ambas comparten el mismo horizonte azul. Es imposible no emocionarse con la belleza que allí habita, porque no es una belleza obvia, es una belleza vivida, sentida en cada paso.
y por eso son inolvidables. Quien pasa por allí se lleva algo consigo, un mural en la memoria, una brisa salada en el rostro, un instante de paz en forma de ciudad. Y cerca de allí, el Pacífico sigue inmenso. Sus olas no dejan de llegar, como si quisieran tocar cada piedra, cada historia. Otras ciudades, como Reñaca y Concón, también se suman a la costa encantada, con dunas doradas y sabores que nacen del mar. Valparaíso y Viña del Mar no son solo lugares, son estados de ánimo, son paisajes del alma, pintados con luz y tiempo. Y aunque el tiempo pase, ellas permanecen, como poemas escritos en cerros, como memorias esculpidas en olas, como promesas hechas a la orilla del mar. Son ciudades que nos recuerdan el valor de la imperfección, que la belleza no necesita ser simétrica y que cada trazo torcido puede ser arte. Y cuando la noche cae, las luces se encienden despacio, revelando siluetas, reflejos y nostalgias. Tú que nos estás viendo por la TV, aprovecha este momento y revisa si ya estás suscrito aquí en nuestro planeta. Así, continúas explorando lo extraordinario alrededor del mundo en cada nuevo documental. Un simple gesto que mantiene viva esta conexión entre nosotros. Y nuestro viaje continúa. El próximo destino nos llevará al Océano Pacífico, un lugar donde gigantes de piedra vigilan la eternidad y donde el misterio aún no ha sido descifrado. Rapa Nui, Isla de Pascua, el misterio de los Moais en el Pacífico. En más de 3.700 kilómetros de Chile continental, se alza uno de los lugares más aislados de la Tierra, la Isla de Pascua, un punto diminuto, perdido en el Pacífico. Llamada por los nativos Rapa Nui, es una tierra volcánica con poco más de 160 kilómetros cuadrados, pero su tamaño no refleja su grandeza espiritual. Aquí nacieron los Moais, estatuas colosales que pueden alcanzar más de 10 metros de altura, símbolos de poder, fe y de misterios aún no descifrados. A lo largo de la costa hay más de 800 esculturas, muchas alineadas con la salida del sol, otras orientadas hacia el interior, observando al pueblo que un día protegieron. El lugar más impresionante es Agutongariki, 15 moais perfilados lado a lado, custodiando el horizonte como centinelas eternos. Un altar de piedra frente al océano. Pero el misterio no está solo en su imponencia. ¿Cómo pueblos antiguos, sin tecnología avanzada, lograron mover bloques de hasta 70 toneladas? La respuesta aún divide a los estudiosos. Algunos afirman que se usaron cuerdas y palancas. Otros creen en técnicas todavía desconocidas, y hay leyendas que dicen que los moais caminaban solos, movidos por la energía del espíritu. La cuna de estas estatuas es el cráter volcánico de Rano Raraku, una cantera sagrada, donde decenas de moais inacabados aún reposan como si estuvieran dormidos.
Cada moai esculpido aquí era una representación de los antepasados, símbolos de protección y de conexión entre el pueblo y el mundo espiritual. Pero la isla guarda otros santuarios. En el Rano Kau, un cráter volcánico inmenso, alberga la aldea ceremonial de Orongo, un centro de rituales, de conexión con los dioses. En las paredes de Orongo hay petroglifos que representan al hombre pájaro, una de las tradiciones más fascinantes de Rapa Nui, pruebas de que esta isla era también un territorio de desafíos espirituales. Y entre cráteres y rocas hay también playas paradisíacas, como Anaquena, de arena blanca y palmeras polinesias, un contraste absoluto con la rudeza de los moais. Los polinesios llegaron hasta aquí en canoas primitivas, guiados solo por las estrellas. Navegaron miles de kilómetros hasta encontrar este punto aislado. Y trajeron consigo mitos, tradiciones y fe, un legado que sobrevive hasta hoy, porque en cada rincón de Rapa Nui hay una historia que no se apaga. En 2015, la UNESCO declaró la isla Patrimonio Mundial, no solo por los moais, sino por la cultura que ellos representan, un testimonio de la creatividad humana. Pero visitar Rapa Nui no es solo arqueología, es sentir la energía de un lugar sagrado, es caminar entre gigantes silenciosos y percibir que el mundo aún guarda preguntas sin respuesta. Y al atardecer, los moais se transforman en sombras, figuras inmensas contra el cielo rojo, una visión que estremece y marca para siempre la memoria. Quizás el mayor misterio de Rapa Nui no sea cómo los moais fueron erigidos, sino por qué. ¿Por qué erigieron cientos de estatuas en un territorio tan pequeño? Las respuestas aún resuenan en el silencio, tal vez escondidas en las leyendas, tal vez perdidas en el tiempo, o tal vez guardadas por los propios moais. Pero una cosa es segura: Rapa Nui es un faro de misterio, un lugar que desafía la lógica y alimenta la imaginación, un santuario en medio del océano. Y nuestro viaje continúa. El próximo destino nos lleva más allá del continente, hacia el punto más austral del planeta, donde el hielo reina absoluto y el silencio guarda secretos milenarios. Antártica chilena, un territorio de extremos y de revelaciones. En el confín sur del mapa está la Antártica chilena, un universo helado donde la inmensidad blanca parece no tener fin y cada soplo de viento trae el eco de lo desconocido. A bordo de barcos rompehielos se llega a las islas Shetland del sur y a la base Eduardo Frei, uno de los raros puntos habitados en el continente más inhóspito de la Tierra. Aquí todo es extremo: las temperaturas, el aislamiento y la belleza casi irreal, glaciares que se derrumban, mares que se abren en grietas de hielo. En Villa Las Estrellas, familias viven bajo un cielo polar. Niños asisten a la escuela, científicos monitorean el clima
y la vida late en el fin del mundo. El azul del hielo adquiere tonos sobrenaturales. Icebergs flotan como catedrales y cuevas congeladas esconden estalactitas cristalinas en un espectáculo silencioso y eterno. La fauna resiste. Pingüinos rey caminan en fila, lobos marinos disputan espacio en el hielo y albatros cruzan los cielos como guardianes de las tormentas. A cada paso, el continente revela su grandeza y también su fragilidad. Aquí, el impacto del cambio climático es visible, palpable, estremecedor. Pero hay esperanza. Investigadores de todo el mundo cooperan en estaciones científicas, estudian el hielo, el mar y los signos vitales del planeta. La Antártica no pertenece a un país, sino a la humanidad. Un acuerdo internacional garantiza su preservación y transforma el continente en símbolo de unión global. Estar aquí es sentirse pequeño, frente a icebergs colosales y a un silencio que toca el alma. Es contemplar la creación en su estado más puro. El blanco domina todo, pero no borra la emoción. Cada paso en el hielo es como una oración a la naturaleza, una petición de respeto y de cuidado por el mundo. Las auroras australes pintan el cielo con luces danzantes, colores que parecen susurros divinos, mensajes celestiales sobre un planeta que aún respira. La Antártica chilena es el último reducto del silencio, donde el tiempo parece congelado y la tierra revela su esencia, lenta, majestuosa, sagrada. Tal vez sea eso lo que nos atrae tanto, la sensación de estar cara a cara con el origen de la vida, con el vientre helado de un planeta que late. El frío, el viento, la soledad, todo allí nos enseña que la belleza puede ser austera, que el silencio habla y que hay lugares donde Dios parece más cercano. Por eso, quien la visita nunca olvida, lleva consigo el blanco, no en los ojos, sino en el alma, un blanco que limpia, renueva y transforma para siempre. La Antártica es misterio, es frontera entre lo conocido y lo infinito, es el susurro del Creador en forma de viento gélido y el testimonio de que aún existen lugares intactos en la Tierra. Ante ella, la humanidad guarda silencio y comprende que su existencia es breve, pero puede ser grandiosa si está en armonía con la creación. Y así dejamos el último silencio, pero no el asombro, porque la próxima jornada nos llevará aún más alto, al Ojos del Salado, el volcán activo más alto del mundo. Ojos del Salado, el volcán activo más alto del mundo. Entre Chile y Argentina se alza un coloso con más de 6.800 metros de altitud, el volcán activo más alto del planeta y la segunda montaña más alta del hemisferio occidental. Su nombre viene de lagunas ricas en sales, ojos de sal, espejos cristalinos que centellean en el desierto más seco de la Tierra. Aquí el aire es enrarecido,
Cada paso es un desafío, el corazón se acelera, la respiración falla, pero el paisaje recompensa el esfuerzo. Campos de ceniza volcánica se extienden hasta donde alcanza la vista. Nieves eternas cubren cráteres y lagos de altura récord guardan misterios de la creación. El Ojos del Salado está reconocido por el Guinness Book como el volcán activo más alto del mundo. Un récord que lo hace único, un marco de la obra divina. Pero lo que se ve aquí no cabe en registros, es más grande que cualquier número, cualquier palabra. La puerta de entrada suele ser Copiapó. Caminos de tierra, ascendiendo el altiplano hasta la Laguna Verde. Aguas verdes, vientos cortantes, frío constante. La aproximación exige vehículos 4x4, rutas de grava, arena suelta, travesías largas. Nada aquí es simple, todo aquí es grandioso. En el camino, las vicuñas desfilan con elegancia. Animales adaptados a lo imposible, sobreviven a vientos cortantes, a temperaturas que caen por debajo de 20 grados bajo cero y a una altitud que desafía la vida. Los alpinistas que llegan a la cumbre describen una visión casi sobrenatural, puesta de sol en tonos de cobre, sombras largas que tocan cráteres y un cielo que parece más cerca de la eternidad. Pocos tienen el valor de subir hasta la cima, pero quien la alcanza jamás vuelve igual, porque allá arriba todo lo humano se calla. En la cumbre, fumarolas discretas, señales de vida interior. La montaña respira y la creación late bajo la nieve. Aquí, cada piedra cuenta una historia, historias de erupciones pasadas, de ríos de lava solidificados y de la fuerza que moldeó los Andes, todo testimonio de la mano creadora. No es solo altura, es trascendencia. Estar frente al Ojos del Salado es sentir que la creación habla en silencio a través de las montañas. Muchos describen la escalada como una peregrinación, no solo física, sino espiritual, una búsqueda de límites y de sentidos. Y cuando el viento sopla, parece traer voces antiguas, sonidos que resuenan por cráteres y recuerdan que esta tierra fue moldeada para maravillar. El volcán aún pulsa, su cráter guarda fumarolas, señales de que la fuerza creadora sigue viva, escondida bajo el hielo y la ceniza. A Chile nos deja con memorias que no se borran, pero el viaje no termina aquí. El mundo aún esconde secretos, y juntos seguiremos revelando cada uno de ellos. Si este documental te conmovió, no dejes que la magia se detenga aquí. El próximo ya está en la pantalla, esperándote. Haz clic ahora y sigue explorando las maravillas de Brasil, gigante por su propia naturaleza. Ven conmigo y descubre lo extraordinario alrededor del mundo. Un abrazo y hasta la próxima jornada.